Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Detrás de las profesiones están las personas y detrás de las personas siempre una gran historia. Mi invitada del día de hoy tiene muchas anécdotas que compartirnos que estoy seguro que van a hacer que todo nuestro público logre identificarse con alguna de ellas y por supuesto también tener un gran aprendizaje. Le doy la más cordial de las bienvenidas a una gran amiga que el día de hoy estoy seguro que les va a fascinar lo que tiene que decirnos. Arely Villalobos. Arely, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias. ¿Contenta estás? Muy contenta. Eso me da mucho gusto, porque yo también estoy sumamente contento de que estés aquí, porque vamos a platicar el día de hoy de algunas cosas, de algunos temas que estoy seguro que van a ser del interés general del público. Y me gusta iniciar siempre, Arely, preguntándole a las personas, pues, quiénes son, para que la gente las pueda conocer un poquito, pero no sin antes poder darles un contexto de lo que platicaremos el día de hoy. Y fíjense, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver mucho con este plan de vida, con estas proyecciones que uno hace sobre su futuro y cómo en muchas ocasiones decide compartirlas con ciertas personas creyendo que estos planes o estas ideas pues están creando un proyecto sólido en conjunto. Pero ¿qué pasa cuando por algunas cuestiones de la vida te das cuenta que los planes no eran de los dos, sino eran únicamente tuyos? Y esto pues trae consigo también ya intrínseco algunas historias, algunas situaciones que hay que resolver antes de poder seguir adelante. Y esta persona que nos acompaña el día de hoy, esta persona, ella que nos acompaña, tiene muchas cosas que compartirnos y muy divertidas aparte, porque se encarga de darles un sazón a su vida que muchas personas quisiéramos tener. Pero iniciemos entonces por el principio. ¿Quién es Arely Villalobos? ¿Cómo la pudieras describir? Arely es una persona luchadora, una persona resiliente y una persona muy emocional. Una persona que siempre lucha por sus sueños, por sus metas. Soy nutrióloga de profesión. Soy maestra por pasión, totalmente convencida de que es mi pasión. Y soy mamá por amor. Eso, muy bien. ¿Dónde nace Arely Villalobos? Arely nace en Obregón, sin embargo vivió toda su vida en Villa Juárez, un municipio de Benito Juárez, y pues una infancia muy, muy bonita. Muy cerquitita de Obregón. Exacto, muy, muy cerca. ¿Te consideras tú de Obregón o de Villa Juárez? De Villa Juárez, 100%. ¿Sí? Exacto, sí. ¿Y hoy es padre crecer en un pueblo, crecer en una comunidad así? Sí, la verdad es que sí. A diferencia de lo que todo el mundo cree, que todos nos conocemos, no es verdad, porque no es un pueblo tan pequeño. No somos tan poquitos. No somos tan poquitos. De hecho, siempre me preguntan, ¿cuántos habitantes hay? Y a la entrada del pueblo, de Villa Juárez, siempre está un letrero que dice, bienvenidos, 14,932 habitantes, ¿no? Entonces siempre me dicen, oye, pues no son tan poquitos, ¿no? Y yo, no, claro que no, ¿no? Uh-huh. Y vivir en Villa Juárez, pues es una infancia muy tranquila. Yo recuerdo mucho que pues yo ahí crecí muy feliz con mis primos, porque ahí en los pueblos normalmente se usa que puedas crecer al lado de tu familia, de tus primos, y para mí eso fue una experiencia muy, muy bonita durante mi infancia, ¿no? Entonces, gran parte de tu vida la has pasado en Villa Juárez. ¿Hace cuánto que te mudaste a Hermosillo de manera definitiva? Sí, prácticamente yo me vine a vivir a Hermosillo por un tiempo cuando me vine a estudiar la carrera, cuando me vine a estudiar nutrición. Entonces estuve acá durante 4 años, que fue la duración de mis materias en la universidad, y 1 año más de servicio social. Posteriormente a eso, pues ya es cuando soy mamá y me voy a Villa Juárez nuevamente. Y pues ya, ¿no? Hace aproximadamente 2 años me regresé a vivir nuevamente acá a Hermosillo. ¿Y estás feliz en la capital? ¿Estás feliz en esta ciudad o extrañas la vida en el pueblo? Digo, extrañarlo es sin dudarlo, ¿no? Siempre lo extraño, siempre quiero regresar a casa, como todos, pero estoy muy a gusto acá en Hermosillo. Yo desde que me vine a estudiar acá, yo siempre dije, aquí me voy a quedar, ¿no? Uh-huh. Pero pues te digo, por situaciones, por cosas del destino, me tuve que regresar un tiempo y precisamente con estos planes que comentabas al inicio, pues yo decidí esperarme un rato para poder venir a vivir acá, hasta que pues llegó el momento en el que dije, ya, sigue con tu plan y vete a vivir a Hermosillo como lo tenías tú destinado, ¿no? Perfecto. Y precisamente ese tema me gustaría que empezáramos a abordar o que de ahí partiéramos para todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Lo platicábamos ahorita aquí afuera del foro antes de entrar al programa. Desde dónde queríamos empezar a abordar el tema del día de hoy. Y es precisamente con esos planes, Arely. Cuando uno va creciendo, cuando uno se va enfrentando a diferentes circunstancias, vas pasando diferentes etapas de tu formación en cuestiones de educación, pero también a las cosas que te enfrentas
experimentas como persona cuando tienes una pareja, cuando empiezas a hacer planes o cuando se presentan algunas situaciones no previstas como un embarazo, por ejemplo, y que empiezas a crear ciertos planes, crees tú en conjunto con tu pareja, ¿no? Y de un segundo a otro, por diferentes circunstancias, poco a poco te vas dando cuenta que pues los planes no eran de ambos, sino eran de uno, pero hay ya cosas que sucedieron en medio y es difícil a veces tener que resolverlas. Primero arranquemos, Arely, con esta parte de cómo es para ti esta cuestión de construir tus planes, de construir tu vida. ¿Cómo era antes esta etapa o estos procesos en los que vivías que decías, esto quiero hacer, por aquí me quiero ir, creo que esto es lo adecuado? Ok, pues mira, cuando nosotros salimos embarazados, yo estaba en mi último año de la universidad, todavía me faltaba pues mi servicio social. Cuando yo tengo a mi hijo, pues me regreso a vivir a Villa Juárez y cuando estoy allá digo, oye, pues me estaría padre que me pusiera a estudiar una maestría, ¿no? Entonces me puse a estudiar esta maestría y fue como empecé a armar mis planes, pero yo ya tenía pues a mi familia. Yo dije, pues para poder construir este plan necesito consultarlo pues con mi familia, ¿no? Necesito saber de qué manera se me puede apoyar, porque pues con un hijo tan pequeñito yo tenía pues que recibir apoyo de mis padres, pero también del padre de mi hijo, ¿no? Entonces empecé a crear estos planes y pues se dio. Entonces dale, arranca con tu maestría. Empecé a estudiar mi maestría, te digo, con el apoyo pues de mi familia, de la familia de él. Y una vez que terminé mi maestría, yo empecé a dar clases en una universidad. Yo desde ahí pensaba que los planes eran nuestros, ¿no? Uh-huh. Yo siempre... Me apoya, está conmigo, estamos en el mismo barco, pues, ¿no? Totalmente. Yo cada noticia buena que tenía o cada noticia mala, yo siempre pues la consultaba con él para ver de qué manera nos apoyábamos ambos. ¿Vivían juntos ya, Arely, o estaban cada quien en sus casas o cómo funcionaba? En ese momento él estaba trabajando fuera de Villa Juárez, yo estaba en casa de mis papás, pero pues éramos una familia, ¿no? Teníamos este vínculo familiar 100% establecido, según yo. Entonces, todos mis planes yo siempre los consultaba con él, todas las decisiones siempre eran tomadas en conjunto. Entonces, cuando yo decidí estudiar la maestría, él me dijo 100% va, dale, te apoyo. Cuando terminé, te digo, una vez que terminé, empecé a dar clases en una universidad. Claro que también le comenté, ¿sabes qué? Voy a dar clases en una universidad. Sé que el niño está pequeño, pero quiero hacerlo, es mi plan, poderme desarrollar profesionalmente, pero también personal. Es algo que a mí me hace muy feliz. Te decía al principio, la docencia es algo que me apasionó y es algo que me hace muy feliz y que no quiero dejar y que quiero realmente llevarlo a la marcha. Entonces él me dice, claro que sí, vamos, dale. Él se queda afuera trabajando hasta que nuestro hijo tenía aproximadamente 5 años y fue ahí cuando pues ya me di cuenta o empezó a detonar el hecho de que los planes no eran nuestros, sino solo míos, ¿no? Con estos planes, te digo, yo tenía en mis planes pues terminar mi maestría y posteriormente iniciar un doctorado. Pero también dentro de estos planes, que eran juntos, teníamos la idea de venirnos a vivir acá, a Hermosillo. Por eso te decía, después me vine yo, por cosas del destino. Nuestro plan era venirnos juntos, ¿no? Los tres, familia, en casa, todos juntos. Que él ya regresara de donde estaba en ese momento trabajando y pues estar los tres, ¿no? Una familia. Después de eso, pues yo iba a estudiar, te digo, mi doctorado, trabajando los dos, estudiando mi doctorado y pues nuestro hijo en una guardería o un preescolar, ¿no? Esos eran totalmente nuestros planes. Dentro de esos planes, pues también era el, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué tal si tenemos otro hijo, no? Claro, como pues ya teníamos a un niño, pues decíamos, hay que tener una niña. Estaban construyendo un proyecto, pues un proyecto de vida juntos. Claro. Y también dentro de ese proyecto yo tenía en planes el poder tener algún negocio propio, ¿no? Y decía, oye, ¿qué onda si con tus ahorros y con los míos podemos hacer algún negocio juntos, ¿no? Como pues este proyecto familiar en el que podamos crecer y en el que podamos solventar nuestras necesidades económicas para nosotros, para nuestra familia y para nuestro hijo, ¿no? O sea, se escucha súper padre, Arely, se escucha como un plan muy, muy bien estructurado al que sin lugar a dudas le dedicaste tiempo, le dedicaste un poquito también de visión, de análisis. Y pareciera que escucharlo, es decir, oye, pues esta mujer había resuelto la vida, o con su pareja habían resuelto la vida, pero mencionabas ahorita algo, decías, me di cuenta que los planes pues no eran de los dos, sino nada más eran míos. Entonces, esta situación, ¿cómo te das cuenta tú, cómo comienzas a darte cuenta que los planes no eran de ambos, sino eran tuyos únicamente? ¿O a qué te refieres cuando dices que los planes no eran más que tuyos? Va, muy bien, pues acá viene lo bueno, ¿eh? Tan rápido vamos empezando, Bacha. Pero bueno, venga, échale. Pues fíjate,
durante el último año, antes de que yo me diera cuenta, esta conexión de familia o todo este amor que yo sentía o el enamoramiento que yo decía, es que sí nos amamos, sí somos una familia muy feliz, ¿no? Pero a ver, contextualicémonos un poquito. Tú tenías tu novio, ¿de cuántos años tenías con él? Antes de salir embarazada. 2 años, 8 meses. Ok, sales embarazada, Ajá. lo comentas con él, lo platicas con él y de primera instancia dijo, venga, va, lo enfrentamos. Sí, todo súper bien. Incluso, fíjate, ahorita que lo comentas, ¿no? Con otra anécdota acá medio chistosona. Desde cómo me voy dando cuenta, bueno, antes no me daba cuenta, ¿no? Pero ya después, como vas atando cabos, te das cuenta, la torre, con razón yo no quise esto, ¿no? Uh-huh. En ese momento, cuando salimos embarazados, él me dijo, oye, pues vamos a casarnos, ¿no? Y yo le dije, no. Uh-huh. Y él, ¿pero cómo? O sea, es lo que toda mujer que está embarazada, pues desea, ¿no? Que su novio le diga, vamos a casarnos. Yo le dije, no. En ese momento, te digo, yo no entendía el por qué había dicho no, pero ya después me di cuenta en realidad, yo no quería casarme porque yo sabía, como dicen las mamás, yo sabía lo que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, pues, no surgió. Entonces, se hace esta responsabilidad, tú te quedas en Villa Juárez, él se va a trabajar fuera de ese municipio y entonces empieza este momento, como me dices, como tu hijo tenía como 5 años aproximadamente, ajá, que empiezas a darte cuenta de cosas que no estaban tan padres, ¿no? Exacto. ¿Cómo qué? En ese último año, te digo, primero todo era como mucho amor, muy felices. Nosotros lo visitábamos frecuentemente, entonces ahí fue cuando surgieron los planes de, oye, ¿y qué onda si tenemos otro hijo? Porque estábamos súper bien en todos los sentidos, ¿no? En confianza, según yo te digo, en el amor que sentíamos, la unión familiar que sentíamos. Entonces durante ese último año todo fue felicidad. Cuando me di cuenta o cómo fue que yo me di cuenta que esos planes no eran nuestros, sino solo míos, pues es una historia larga, ¿no? Pero pues te puedo resumir que durante ese último año tuvimos nuestras vacaciones familiares soñadas, ¿no? Lo que toda familia pues puede llegar a soñar en algún momento, nuestras vacaciones en Disneylandia, ¿no? Eso fue en unas vacaciones de diciembre, unas vacaciones en Disneylandia, en la nieve, Flagstaff, algunas otras ciudades de Estados Unidos que nosotros deseamos visitar como un plan familiar. Ajá. Ajá. Entonces, cuando yo estoy allá, pues él me dice, recuerdo perfectamente ese día, cuando nos despedimos, yo entraba a trabajar un lunes, entonces yo me iba a regresar a Villa Juárez el fin de semana, pero él me dijo, no te vayas, váyanse hasta el domingo. Uh-huh. Yo no, pero es que yo entré a trabajar el lunes, o sea, ¿cómo crees que voy a ir toda cansada, uh-huh, no? Entonces me dice, no, pues no importa, o sea, vete el domingo. Yo dije, bueno, pues me convenció, momento feliz, lo que tú quieras, y me quedé, ¿sí? Entonces, ese día, te digo, el domingo que nos despedimos, el niño y yo de él, fue una despedida que a mí me impactó. O sea, yo dije, a la torre, está bien enamorado, ¿no? Lo traigo loco, ¿cómo fregas que no? Me acuerdo perfectamente el abrazo tan fuerte y el cómo empezó a llorar, cómo empezaron a rodar sus lágrimas. Pero porque en ese momento, porque se iban a despedir. O sea, tú lo visualizabas así, se está despidiendo de mí, me ama tanto que no se puede separar de mí. Exacto. ¿No? Pero ya lo habías visitado en ocasiones anteriores y las despedidas no eran así. No, nunca había habido una despedida como esa, ¿no? Jamás. ¿Y tú la relacionaste algo más que el gran amor que él sentía por ti en ese momento o no? No. Yo en ese momento yo dije, todos nuestros planes, el irnos a vivir a Hermosillo, el seguirnos preparando, construyendo, el tener un negocio, ajá, el tener otro hijo, ¿no? Yo dije... A huevo, de aquí dijiste, pues. Sí, dije, estamos súper felices, ¿no? Entonces, recuerdo, te digo, esa despedida como nunca, porque fue una despedida que yo sentí que él estaba súper enamorado. Uh-huh. Ya después me di cuenta el por qué era una despedida. Era realmente una despedida y yo no sabía que eso era una despedida, ¿no? ¿Qué? A ver. Eso se empieza a poner un poquito más interesante. Entonces, tú te vas a Villa Juárez, de Estados Unidos, te trasladas este domingo hasta Villa Juárez, llegas hasta allá. ¿Y qué sucede cuando llegas o cuándo empiezas a darte cuenta? ¿O fue literalmente, hubo un momento, una declaratoria que te dijera, este es el momento como tal? Yo regresé ese domingo, llegué ya muy noche a mi casa, llegué a Villa Juárez muy noche y pues llegamos y yo le avisé, ¿sabes qué? Ya estamos en casa, todo está bien y pues todo normalito. El lunes me fui a trabajar, toda esa semana trabajé de lunes a viernes. El viernes en la noche están unas amigas conmigo en casa, no estaban mis papás, andaban de viaje, pues por lo tanto estábamos mi hijo y yo nada más en casa
Y yo invité a unas amigas para que fueran, para platicar esta experiencia Del de viaje, las claro. vacaciones maravillosas en Disneylandia, ¿no? Entonces ellas llegan platicando y todo. Al momento que yo estoy platicando con ellas, a mí me llega un mensaje de texto de una persona que yo quiero muchísimo y pues, en ese momento era mi alumna, ¿sí? Mi alumna de la universidad. Yo medio lo leo, pero pues como estoy con mis amigas, pues no le presto atención porque pues no era el momento, ¿no? Hasta que mis amigas se van. ¿Pero qué alcanzas a medio leer? ¿Recuerdas? Sí, recuerdo... Primero lo que medio leíste y luego nos dices completo. Lo que medio leí fue un profe, tal persona está embarazada, ¿sí? Entonces... ok. Sí, es muy común, las personas de pueblo me entenderán y sabrán que pueblo chico, pues, infierno grande, ¿no? Y es muy común que se corra la voz y el chisme y... Sí, claro. Que haya 1000 chismes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, una embarazada más en el pueblo y pues es un chisme más, ¿no? Entonces no le presté mucha atención. Cuando mis amigas se van, pues yo ya acostada, ya relajada para dormir, tomo mi teléfono y leo el mensaje. Y oh, sorpresa, ¿no? O sea, el mensaje no era un mensaje, era una Biblia, ¿sí? Y la Biblia, pues, me decía que había una persona embarazada. Y pues acá viene lo complicadillo, porque en todo este tiempo que yo te decía que los planes, en realidad siempre me di cuenta que existía algo detrás de y que no quería darme cuenta que no era tan feliz como yo creía que era, o que los planes, te digo, eran míos solamente. Entonces, cuando ella me dice, esta persona está embarazada, mi cabeza automáticamente pensó en 2 opciones. Esa persona, ya tiene a otra pareja, o bien es el papá de mi hijo. ¿Pero por qué? O sea, porque si hay tantas personas en el pueblo, ¿por qué el hecho de que te digan, fulanita de tal está embarazada? ¿Por qué eran esas 2 opciones? Porque te digo, detrás de Pero ¿dónde mucho... a lo que me voy es, ¿dónde estaba la relación de esta persona con tu expareja? Durante mucho tiempo ellos tuvieron una relación. Ok, era su ex también. Exacto. Okay. Sí. Entonces, siempre existió algo ahí, incluso siendo pareja él y yo. Yo recibía mensajes, yo recibía pues algunas cosillas por ahí que yo en muchos momentos decidía ignorar por la felicidad que sentía, ¿sabes? O por el hecho en el que... O con confianza al final del día. Exacto, sí, o si él me dice, estás loca en el caso, ¿no? Entonces yo, yo confío en ti, estamos muy enamorados, somos entonces, una familia. Cuando te dicen que esa persona está embarazada, había los antecedentes de que te habías enfrentado a diferentes circunstancias o situaciones en donde esta persona había salido a colación, pues se había puesto sobre la mesa su nombre por diferentes circunstancias que tú decidías o ignorar o las abordabas, pero te convencían diciéndote que era lo contrario y demás. Y entonces, ¿qué es lo que respondes a este mensaje? Cuando yo leo ese mensaje ya era muy noche, eran casi la 1 de la mañana, entonces decidí no responder porque pues dije no es apropiado, ¿no? Lo hago mañana. Cuando leo ese mensaje automáticamente quiero llamarle a él y preguntarle, ¿no? O sea... Pero no te decían nada más en el mensaje, no te decían es de fulanito, no te aseguraban algo, no, nada. Nada, solamente eso, ¿no? ¿Y qué tanto te decía entonces si era decías un biblión, una...? Ok, sí. Te digo, la confianza que yo tenía con esta persona era porque ella ya sabía lo que había detrás de, ¿no? Por eso, en cuanto ella supo de ella, rápido me mandó un mensaje, ¿no? Entonces, durante todo ese mensaje me decía cosas como, ojalá que ya usted no tenga quien la moleste, profe, cosas así, ¿no? Usted es una gran persona, ya sabes, ¿no? Entonces, ese mensaje ella pensaba que era una buena noticia para mí. ¿Sí? O sea, a ver, que quiero ver si lo estoy comprendiendo. Ella te notifica que esta persona que había salido como la tercera en discordia en la conversación, en algún punto de la relación con tu expareja, ella te estaba dando como la noticia de que, profe, fíjese, ya está embarazada, ya la va a dejar de molestar, ya tiene ella sus propias broncas con con el bebé que está esperando, con el papá de su hijo o de su hija. Entonces, qué bueno que usted ya va a poder vivir tranquila. Así, totalmente. ¿Sí? Ok. Sorpresa que para ella era una buena noticia, ¿no? Ella me estaba dando una excelente noticia a mí. Y pues sorpresa que la noticia no era buena para mí, porque yo tenía estas 2 opciones en mi cabeza, ¿no? Entonces, te digo, yo decido pues no hablar porque ya era muy noche. Entonces me espero al día siguiente y ese día pues ya era sábado, sí. Y llegan unos tíos de visita. Entonces yo digo, no puedo armar un circo. Totalmente no. O sea, lo que tú querías era hablarle a tu pareja en ese momento, sí. ahora tu expareja, y hablarle y preguntarle, oye, a ver,
qué está pasando, pues, ¿no? Exacto. Entonces llegan tus tíos y no se pudo. Sí, no se pudo. Dije, no lo voy a hacer en este momento, ¿no? Al siguiente día, pues no lo hice, me aguanté todo el día. Él me hablaba y yo sé que estoy ocupada, o sea, no puedo. Yo trataba de evadir porque no quería enfrentarme en ese momento, Claro. ¿no? Al siguiente día llegan mis papás del viaje y... ¿Pero él te hablaba normal? Sí, todo normal, ¿no? Como siempre. Como siempre. Al siguiente día llegan mis papás de viaje y digo, pues otro día más, ¿no? O sea, no lo voy a hacer si están mis papás acá, no voy a enfrentar, a preguntar. No quiero que me vean llorar, ¿no? Entonces me esperé otro día más. Pero ¿sí? tenías 2 opciones. O sea, ¿por qué te ibas de entrada claro, después entendiste que había muchas banderas rojas que tal vez no prestaste atención o no quisiste ver, pero tenías estas 2 opciones y sin embargo tú por algo no decías enfrentarlo porque hasta cierto punto tal vez si tú inconscientemente conocías la respuesta. Sí, exacto. Y también porque yo con estas 2 opciones tenía muchísima esperanza que esto fuera un no. Ajá. Sí, entonces yo por eso dije, bueno, pues a lo mejor y no es cierto, ¿no? Ajá. O, ¿sabes? A lo mejor y no es de él, pues, Ajá. ¿no? Entonces por eso decidí esperarme y hay personas que me dicen, pero ¿cómo le hiciste para aguantar 2 días, no? No. O sea, ni con el alprazolam aguanto tanto tiempo, Sí. pero bueno. Entonces ya, pues se llega el lunes y pues yo me tengo que levantar y poner mi mejor cara, mi mejor sonrisa para ir a dar clases y seguir siendo esta maestra tan apasionada, pues, ¿no? Que disfruto tanto ser. No quería ir a trabajar sin tener una respuesta, sin saber... El lunes. Ajá, el lunes. No quería ir a trabajar sin tener una respuesta de sí o no, ¿sabes? Quería esa tranquilidad ya. Entonces, pues me fui a trabajar. Pues no pude llamarle hasta en la noche que llegué a mi casa. Le llamé y todo súper normal, ¿no? Él súper normal. O sea, tú hiciste una llamada cotidiana, Sí, una sí. llamada de rutina. Exacto. Era una videollamada, porque frecuentemente hacíamos videollamadas, pues para, te digo, esta comunicación y todo el estarnos viendo, ¿no? Entonces era una videollamada y yo recuerdo perfectamente que le dije, oye, ¿podemos hablar? Y él me dijo, sí. Recuerdo su cara perfectamente y todo lo que vi a través de la videollamada. Agarró de un mueble, agarró una cajetilla de cigarros con su encendedor y yo dejé que el silencio predominara en el momento porque yo dije, él va a empezar, ¿no? Entonces, él ya sabía qué era lo que yo quería saber, ¿no? Qué era lo que yo quería hablar con él. ¿Por qué? Porque todo este tiempo que yo estuve allá, yo estuve básicamente descomunicada de mi pueblo porque pues yo estaba disfrutando mis días allá, ¿no? Entonces él sabía que cuando yo pisara el pueblo, la bomba iba a estallar, ¿no? Entonces, o sea, el güey ya sabía. Ya sabía. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo lo enfrentaste, Arely? ¿Cómo lo abordas? Cuando, te digo, yo recuerdo perfectamente que agarró la cajetilla de cigarros y luego, pues hubo un silencio ahí, fue eterno para mí. Y le dije, ¿no vas a decir nada? Y me dijo, ¿pues de qué? Prendió un cigarro y recuerdo que le pregunté, oye, pues es que me enteré de esto. Hay una persona que está embarazada y solamente quiero saber 2 cosas, le dije. Quiero saber si es verdad y quiero saber si es tuyo. Y él, pues, encendió el cigarro, le pegó un... ¿Antes de contestar? Antes de contestar, ¿Y ahí te respondió? Sí, le pegó un super baizón sí, un baizononón a su cigarro. Y yo te digo, recuerdo perfectamente eso, ese momento. Y cuando terminó de echar el humo, me dijo, no sé. Sí, entonces... O sea, no sé a cuál de las 2. O sea, no sé si es verdad o no sé si así es mío. Pues yo lo sentí como un no sé si es mío. ¿Sí? Pero entonces al final, digo, ahorita tú nos contarás, pero pues era lo mismo. Sí. ¿No? O sea, la cuestión había pasado, pues la fidelidad se había dado. Exacto, sí. ¿Y qué haces cuando te dicen no sé? Cuando me dicen no sé, toda esa esperanza que yo tenía, esa esperanza que guardé durante 3 días para que él me dijera, no, estás loca, ¿cómo crees? Ni al caso. O sea, todo este tiempo tú estuviste aquí. O sea, recuerda los días felices que pasamos, los planes que tenemos y todo. Toda esa esperanza que yo tenía guardada de que me dijera, estás loca, no. Con su no sé, se derrumbó totalmente, ¿no? Entonces yo dije, pues sí. O sea, con tu no sé me estás confirmando que sí está embarazada y que sí es tu hijo, ¿no? Y empezaste tú, güey, y todos los planes y los viajes y Hermosillo y mi doctorado y el trabajo y el plebe. ¿Cómo manejas esto de primera instancia? ¿Colgaste la llamada? ¿Qué le dijiste? ¿Le reclamaste? En ese momento solo le dije, era todo lo que quería saber.
y colgué. Ajá. Entonces, ¿No insistió? Sí, cuando yo colgué, él empezó a hacer muchas llamadas. Yo no contesté. Me levanté, estaba yo acostada en ese momento. Me levanté y estaban mis papás en el comedor. Ajá. Y yo no sabía si decirles ya, no sabía cómo actuar, pues, ¿no? En el momento. Cuando me levanté y estaban ellos en el comedor, mi papá estaba cenando y yo llego con ellos y les digo, me voy a separar. Y mi mamá volteó y me dijo, ¿por qué? Porque, pues te digo, todos habían visto mis amigas decían, oye, Arely, qué padres, están súper enamorados, muy bonita familia. Con decirte que fuimos testigos de una boda, así, porque eran la pareja más enamorada que existía, entonces fuimos unos testigos de una boda, porque nos veían como esta pareja, ¿no? Entonces, pues para mis papás fue muy extraño y de, ¿qué? ¿Pero cómo? Pues, ¿no? Entonces yo les empecé a platicar la situación y mi mamá, es que no te creo, o sea, no, ¿cómo? Es inexplicable, pues, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando yo empecé, pues, a tener que hablar todas estas cosas que pasaron en mucho tiempo atrás, que yo ocultaba porque, pues, no quería que nadie lo viera mal, ¿sabes? Porque yo ahí estaba, pues. Pero ¿no? sí había entonces estas red flags, ¿y tú las identificabas? En el momento, no. Digo, en el momento que sucedían, no como tal, pero ya después analizando decía, es que esto no está cool, o sea, no es lo que me gusta, no quiero, ¿no? Pero después... Pero no me hablas de cuestiones de violencia. No, para nada. Cuestiones de confianza, de infidelidades, cosas así, ¿no? Entonces, yo no me he dado cuenta en el momento, ya después que las analizaba decía, es que no está bien, pero luego pues caía en ese círculo, ¿no? De volver, de perdonar y de querer intentar nuevamente, ¿no? Entonces, pues fue así. Híjola, entonces llegas, dices, me voy a separar, todo el mundo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y tú con una criatura de 5 años, tenía en ese momento tu hijo. Y entonces, ¿cuál es el primer paso, Arely? ¿Se lo comunicas? ¿Hablas con la otra persona? ¿Para dónde te vas cuando te enfrentas a algo como esto? Pues, fíjate, en ese momento, pues, no tenía ni idea de cómo hacerle. Porque primero, pues, fue la tristeza total que me invadía. Lo primerito así que hice fue pues, no quiero ir a trabajar, ¿sabes? Porque me sentía muy triste y decía, no voy a ser yo, no voy a dar el 100 frente a mis alumnos, no voy a ser esa maestra apasionada por dar sus clases y no estoy dispuesta a dar un poquito de lo mucho que yo entrego, ¿no? Entonces primero no me quería levantar. Recuerdo que lo único así que le dije a mi mamá muy, muy, muy primordial fue, mamá, yo voy a estar bien, déjame llorar, déjame vivir mi duelo, pero te encargo a mi hijo, ¿sí? Y te voy a hacer una pregunta, Arely, porque a lo mejor es algo que se le dice de manera regular a las personas que más te quieren o las que están más cercanas. ¿Realmente en ese momento tú tenías la certeza de que ibas a estar bien? ¿O realmente tenías la duda de saber si ibas a poder o no? Es decir, me queda claro que todas las personas tienen esa capacidad, pues, de salir adelante. Sin embargo, cuando te están pasando estas cosas, uno cree que no hay salida. Sí. ¿Cómo le hiciste para ver ese rayito? ¿O realmente era una cuestión de decir, lo digo para dejarte tranquila, ¿no? Sí, yo realmente en ese momento solo lo dije para dejar tranquila a mi mamá, exacto, porque ella vio cómo yo no quería salir de mi habitación, cómo yo no quería ir a trabajar. Y sí iba, o sea, iba así toda triste, toda demacrada, pero sí me presentaba a trabajar. No me sentía totalmente bien porque no estaba, te digo, dando este 100 que yo quería dar. No sabía si iba a estar bien, evidentemente no lo sabía, pero yo quería que mis papás estuvieran tranquilos, ¿no? Y te digo, yo le dije a mi mamá, lo único que te voy a encargar es a mi hijo, mamá. Aliméntalo, báñalo, vístelo y llévenlo al colegio, ¿no? Porque yo no voy a poder, ¿no? Entonces yo dije, yo veo cómo le hago, pero que alguien me apoye. Necesito apoyo con esto. Exacto, sí, no voy a poder hacerme cargo de eso, ¿no? Entonces, no sabía yo si iba a estar bien y sí me llevó tiempo, pero recuerdo que, te digo, yo no quería ir a trabajar, pero recuerdo que en ese momento llegó la pandemia. Entonces, o sea, esto fue previo a pandemia, hace relativamente poco. Pues. Sí, hace poco. Cuando llegó la pandemia, pues todo el mundo dije, no, yo no me quiero quedar en casa. Y yo, yes, sí, llegó mi momento, ¿no? Entonces las clases eran pues a través de esas plataformas digitales, por Zoom, por cualquier otra plataforma. Y yo decía, excelente. Yo al principio, no eran los alumnos los que no encendían la cámara, era la maestra la que no encendía la cámara. Porque yo no quería verme triste, no quería manifestarles eso a ellos, ¿no? Entonces, para mí la pandemia fue, a lo mejor unos me van a mentar acá, pero para mí la pandemia fue
pues una bendición, ¿sí? Porque yo dije, ya no voy Por a la estar situación bien. en la que tú te encontrabas. Exacto. Sí, entonces después de eso, prácticamente el tiempo en el que yo estuve así como muy triste o en depresión fue muy poco. Fueron alrededor de 4 meses o 5, cuando mucho. Y en una ocasión mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Ya, basta. No puedes estar así de no quererte levantar, de no querer comer. Necesitamos hacer algo. Mi hermano vivía en otra ciudad y él desde allá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo y yo te voy a ayudar. Y me dijo, ahorita te llamo. Al rato me marca y luego me dice, tienes una cita con una psicóloga en Obregón. Y yo le dije, claro que no, o sea, yo no voy a ir. Yo no quería ver a nadie, ¿no? Yo le dije, no voy a ir, claro que no. Y mi hermano recuerdo que me dijo, ya la pagué. Y no me vas a hacer gastar y perder mi dinero, ¿no? Entonces ahí fue como pues voy a ir, ¿no? Entonces llegué a esta cita con una psicóloga y en ese momento, no es que no necesite más terapias, pero con una sola terapia, o en mi primer terapia me di cuenta lo que yo no quería soportar, lo que yo no quería aguantar y a lo que no estaba dispuesta a ceder, ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta que tenía que estar bien, que si no podía estar bien tenía que hacer algo para luchar, para estar bien, ¿no? Entonces te digo, fueron muy poquitos meses los que yo considero que estuve mal. Y incluso mis amigas me decían, es que no puedo creer que en 3, 4 meses ya andes bien, pues, ¿no? Y había personas que a lo mejor decían, no es cierto, o sea, no estás bien, ¿no? Pero yo te puedo decir, yo sí me sentía muy bien. ¿Y cómo comprobé en ese momento que sí estaba bien? Porque en esa terapia con la psicóloga me dijo ella, es que hay momentos en los que uno vive el duelo estando con esa persona. Entonces yo de ahí comprendí y dije, sí. Yo durante muchos años viví ese duelo de las infidelidades, de la desconfianza, de muchas cositas que no me gustaban, pero que yo solita trataba como de esconder, ¿no? Pero sí vivía ese duelo, pues, ¿no? Entonces el duelo lo viví estando con él y de manera que cuando esto sucedió, pues fue un ratillo nada más lo que digamos, estuve así. Y tenían, adicional a esto, Arely, tenían como esta parte en donde no estaban juntos físicamente, que creo que a lo mejor y también fue un factor que ayudó a que tú te recuperaras mucho más rápido. Es decir, porque de alguna u otra manera había presencia y había visitas y demás, pero no compartían como tal un espacio físico ustedes, únicamente ustedes como familia. Entonces, a lo mejor y ¿no crees que eso también fue un factor que te ayudó, una condición que te ayudó a salir un poquito más rápido? Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí. Porque pues era poco el tiempo el que estábamos juntos, solamente en vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, totalmente sí me ayudó bastante. Oye, y entonces, ¿cómo se lo manejas a tu hijo? En ese momento, pues mi hijo estaba muy pequeño, pero yo sí quería hablarlo con él, la manera en la que él me pudiera entender, ¿no? Pero yo obviamente que al principio lloraba mucho y yo una vez me di cuenta que él me veía, que yo estaba llorando y yo dije, es que esto no está bien, o sea, no me puede él ver así. Entonces, cuando yo ya lloraba, yo lo hacía en la habitación de mi hermano para que mi hijo no se diera cuenta, ¿no? En este momento él estaba muy, muy pequeño, pero estos planes que te decía, yo dije, a ver, Arely, sigue con lo tuyo. Entonces fue cuando nos vinimos acá y estando acá fue cuando yo pude hablar con mi hijo porque ya yo sentía, a ver, ya estamos lejos de la situación, lejos del pueblo, que sí es cierto, ¿no? O sea, uno a donde se vaya, se va con los sentimientos. Sí, claro, y se lleva las broncas consigo, sí. No es como que las dejas allá y listo. Sí, pero cuando yo me vine para acá, yo dije, para mí fue como un nuevo comienzo, ¿no? El empezar con esos planes míos, dije, a ver, Arely, ya vete, es momento, vete y estando allá, inicias nuevamente con esos planes y empieza a explicarle a tu hijo lo que sucede. Sí, entonces yo primero le empiezo a disfrazar las cosas, ¿no? Cuando él empieza a decir, mamá, ¿por qué ya no vamos a ver a papá? Entonces yo le empecé a decir, es que está muy ocupado, ¿sí? O él me decía, mamá, ¿por qué ya no hablamos todas las noches con papá? Es que se descompuso su teléfono, ¿sí? Entonces yo empezaba a primero ocultar todo. Entonces cuando yo empecé a querer disfrazar esto, o sea, yo lo hacía para que mi hijo no sufriera, ¿no? Para protegerlo a él. Exacto, porque pues él estaba muy pequeño y te digo, el último año, los recuerdos que él tenía eran pues estas vacaciones, otros momentos felices, ¿no? Entonces yo lo quería proteger y me di cuenta que yo al quererlo proteger, al querer disfrazar estas cosas, yo lo único que estaba haciendo es ocasionando un daño.
Sí, cuando me di cuenta que esto era un daño, recibía comentarios de él como, no sé, íbamos al parquecito, íbamos él y yo, y si había un niño jugando con papá, decía, ese niño es muy feliz, mamá. Y yo decía, ¿por qué? Porque está jugando con su papá. Y yo, ok, no te preocupes, luego vamos a ir a ver a papá y vas a jugar con él en un parque. Sí, yo empezaba a hacer estos disfraces, ¿no? En su graduación, por ejemplo, del preescolar, a él le llega a casa un arreglo de dulces, de estos, ya sabes, ¿no? Arreglos. Y en la tarjetita era de su tío, del hermano de su papá. Y pues él todavía no sabía leer. Para mi ventaja, él no sabía leer. Entonces me dice, mamá, ¿qué dice? Y yo le dije, lo mandó tu tío. Pensé que era papá, me dijo. Entonces yo le dije, no, es que dice de tu tío y de papá. ¿Sí? Entonces, como él no sabía leer, pues él me creyó y muy feliz es de papá, ¿sabes? Entonces, cuando me di cuenta que yo no estaba manejando bien las cosas con mi hijo o que yo tenía que empezar a hablar con mi hijo de una realidad, cuando en una ocasión, una mañana, yo lo llevaba al colegio, íbamos en el carro, yo iba conduciendo, él iba atrás, y en la radio sale una canción que dice, una canción muy, muy famosa, ¿cuál? Que es la canción del Tóxico, ¿sí? De Karin. De Karin, ajá. Y en una parte de la canción dice algo como que yo te daba todo para que me amaras y ahora te voy a dar todo para que me odies, ¿no? Y él, así pequeñito de 6 años y medio, me dijo, así te va a decir papá, me dijo. Y yo volteé y le dije, ¿por qué? Es que tú no le quieres amar, mamá, me dijo. Entonces ahí fue cuando yo dije, a ver, Arely, stop, ¿no? Vamos a parar y vamos a ver de qué manera lo hablas con él y de qué manera enfrentas la situación, cómo le dices lo que realmente sucede. Porque entonces te diste cuenta que todo lo que habías hecho, todo lo que habías dicho, los pretextos que habías puesto, los disfraces que habías puesto con el afán de protegerlo a él, le habían creado de ti una imagen errónea, porque entonces él con un plebe de 6 años, al poder traducir esa canción y decirte es que tú no le quieres amar, te estaba dando la responsabilidad a ti y hasta cierto punto te estaba diciendo que papá no estaba porque tú no lo permitías o porque tú no querías que estuviera, pues, ¿no? Exacto. Hasta cierto punto sentía el que él me podría decir, mamá, es que si no vamos a ver a papá es porque tú no me llevas. O si no hacemos llamadas con papá es porque tú no quieres, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando me di cuenta que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces decido ir nuevamente a pedir ayuda a una psicóloga porque dije, necesito saber cómo abordarlo, o sea, cómo lo hablo. Orientación. Sí, porque decía yo, está muy pequeño, ¿cómo le explico? O hasta qué punto le puedo explicar para que él capte el mensaje que yo y cómo le hago para que ese mensaje pues sea asertivo, ¿no? Entonces, cuando decido ir a esta terapia, la psicóloga, yo primero le dije, vengo porque soy una mamá muy mala, le dije, porque estoy engañando a mi hijo y quiero saber cómo no engañarlo, pero tampoco quiero lastimarlo, ¿no? Entonces ya ella me dice, a ver, ¿por qué no? Ya le platicó la situación y me dijo, efectivamente lo estás haciendo muy mal, porque el camino no es engañar a un niño, el camino no es enseñarle que si no llamas es porque estás ocupado, o el camino no es no contestó una llamada porque está cansado, o el camino no es el arreglo de dulces que mandó no es nada más del tío, es del papá también, ¿no? Ese no es el camino, me dijo, porque tú le estás enseñando a tu hijo a que escudarse, a que mentir o a que tener pretextos para 1000 cosas es normal. Sí, entonces yo dije, pues, ¿cómo le hago, no? Y ella me dice... Tú en el afán de, ¿cómo le hago para no lastimarle, para no dañarlo? Porque pues a lo mejor y considerabas que lo que la vida le había presentado a él en su situación, a diferencia del resto de las familias tradicionales, pues lo ponía como ya en una situación vulnerable. Era como echarle más sal a la herida para ti. Sí, exacto. Yo decía, ¿cómo le hago, pues, no? ¿Cómo le digo que no somos una familia que a lo que él estaba acostumbrado, mamá, papá, ¿no? ¿Cómo le digo que eso ya no existe, ¿no? Que se acabó, ¿sí? Entonces, y todavía, ¿cómo le digo que hay otro bebé, ¿no? Entonces, no sabía cómo hacerle. Entonces, cuando yo fui con la psicóloga, ella me dijo, a ver, primero me dijo, pregunta, y esta es la base de todo, me dijo, ¿tú estás aquí porque te sientes culpable? Y yo le dije, sí. Espérame, me dijo. Déjame darte la B, ¿sabes? Sí, me dijo, ¿te sientes culpable porque no le estás dando a tu hijo un papá?
porque porque tu hijo no va a crecer con un papá. No, le dije. Y me dijo, espérame, ¿no? O te sientes culpable. ¿Cuándo me vas a dejar decirte, no? ¿Cuándo me vas a dejar chambear, amor? Me dijo, o te sientes culpable porque estás engañando a tu hijo, ¿no? Y yo le dije, la segunda, ¿sí? Me siento culpable porque lo estoy engañando por no quererlo hacer sufrir. Porque yo la primera no es opción, le dije. Yo no me siento culpable porque mi hijo vaya a crecer sin un papá. Ajá. Sí, porque esa no es una opción. Yo prefiero que mi hijo crezca sin un papá, como una figura que lo haga presente, que engaña, que miente, que traiciona, que no es leal. Yo prefiero que él crezca sin esa figura, que le enseñen eso, ¿sabes? Entonces ella me dijo, estamos bien, ¿sí? Te felicito. Me dijo, excelente que tú no te sientas culpable porque le quitaste a tu hijo el papá, ¿sí? Entonces me dijo, vamos bien, excelente, vamos dándole, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, me siento culpable porque las decisiones que tomó Arely a los 22 están haciendo que mi hijo sufra. Y ella me dijo, pero espérate, me dijo, o sea, todos cometemos errores, ¿no? O todos tenemos estas áreas que decimos, ay, chale, la regué, ¿no? Ya no lo volvería a hacer, ¿no? Pero me dijo, si uno no aprende así, pues ¿de qué manera, no? Entonces me dijo, tú no eres culpable, tú no eres una mala mamá, al contrario, me dijo, eres una excelente mamá, porque ¿sabes cuántas mamás vienen por una situación como esta a terapia? Y yo le dije, ¿cuántas? 0. Eres la primera mamá que viene por eso, me dijo, ¿eh? Eres la primera mamá. O sea, no es común que una mamá vaya al psicólogo porque no sabe cómo enfrentar esa situación ante los hijos. Exacto. Me dijo, no es común que una mamá se sienta culpable por estar engañando a su hijo y porque tú crees que lo estás protegiendo de sufrir, pues, ¿no? Sí, ella me recomendó que comprara un libro, lo compré y todo lo que me decía ella... ¿Te acuerdas cuál es? Sí. Recomiéndalo, adelante. Se llama Tu hijo, tu espejo. Ok. Sí, está muy bueno el libro, se los recomiendo. Cuando yo lo empecé a leer, dije, hay mucha realidad en esto, ¿no? Es real, no tengo por qué enseñarle a mi hijo a mentir, tengo que empezar a hablarle con la verdad. Fue ahí cuando pues yo empecé a hablarle poco a poco, ¿no? De cómo sucedieron las cosas. No le podía hablar durante mucho tiempo porque pues es un niño y no me podía captar una plática completa, ¿no? Entonces yo empecé... no es como que ven, siéntate, vamos a conversar. Sino tenías que irlo como dosificando, pues. Exacto, así empecé, ¿no? Paso por paso. ¿Cuál fue el primer paso, Arely? ¿Por qué te lo pregunto así como manera de instructivo? Aunque sé que todas las historias son diferentes. Pero al final del día creo que puede haber muchas personas que estén allá, que estén atravesando por una situación muy similar y que tal vez no tengan en este momento la figura del papá físicamente presente y tengan a hijos, a hijas, a familias completas, tal vez con niños pequeños y que no saben cómo abordar esta situación y que a lo mejor han enfrentado esta parte en justificar a la figura paterna o en querer como disfrazarlo por lo que los hijos no sufran, pero que saben que no está bien y que reconocen que no sería lo ideal o que no es el camino correcto, pero no han tenido la posibilidad tal vez que tú tuviste de acercarte o la decisión de acercarte a un profesional. Entonces, ¿cómo poder orientarles desde la experiencia? Y siempre me gusta decir esto porque me gusta ser muy respetuoso de las profesiones y creo que la persona ideal para decirnos como este instructivo o este caminito, pues en este caso sería una terapeuta, ¿no? Un terapeuta. Pero sí creo que la experiencia te da la posibilidad desde lo que tú viviste poder recomendar o poder expresar qué es lo que a ti te funcionó y si alguien se adapta a esas características o se identifica con ello o cree que esa metodología le puede funcionar o le puede servir, pues entonces que tengas de perdida un punto de referencia o un punto de partida. ¿Cómo es que tú empiezas entonces a abordar esa primera conversación ya con la verdad con tu hijo? Lo primero que le dije, hijo, ¿sabes lo que es la lealtad? Y él me dijo, no. Entonces yo empecé a explicarle, ¿no? Y tú, chin, ya valió, madre. Hay que enseñarte, ¿no? Entonces le empecé a explicar qué era la lealtad. Yo le dije, desgraciadamente, pues, ¿recuerdas que no estamos yendo a visitar a papá? Y él me dijo, sí. Le dije, desgraciadamente, acá sucedió algo en lo que tu papá no fue leal al amor que sentía por mí como pareja, le dije, ¿no? Entonces, como novios. Yo siempre se lo manejaba como novios, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Explicarle qué era ser leal. Después que le expliqué qué era ser leal, él lo entendió como
Entonces mi papá hizo algo mal y tú por eso estabas triste. Y yo le dije, sí, así, exacto. Ajá. Entonces yo dije, hasta aquí, ya no voy a seguir con este tema de la Sí, porque lealtad. tampoco la intención era crearle una figura distorsionada del papá o meterle en la cabeza que su papá era una mala persona, sino que las cosas contigo no habían sido leales, pues, ¿no? Exacto. Y sí, nunca fue realmente esta intención y nunca la ha sido, porque incluso te digo, el hecho de yo protegerlo o de escudarlo, pues desde ahí te puedes dar cuenta que nunca ha sido mi intención el que mi hijo pueda ver mal a su papá, ¿no? Ajá. Yo solamente le expliqué, pues, qué era, pues, esto de ser leal, y luego le expliqué el cómo, pues, el amor entre los novios, así le decía yo, se puede acabar, ¿no? Le dije, así como empieza una relación de novios, así se acaba, hijo, ¿sí? Porque todo principio tiene un fin. Ajá. Entonces, así lo fui abordando poco a poco, hasta llegar al punto en el que le dije, él me dijo en una ocasión, mamá, tú dijiste que yo iba a tener una hermana. Y yo dije, de aquí soy, ¿sabes? Entonces le dije, ¿sabes qué? Tenemos algo que platicar, ven. Y le dije, tú tienes un hermano, pero no es mi hijo, solamente es hijo de papá. Pues obviamente ahí fue un Ok, como, ajá. ¿qué sucede, no? Pero ¿cómo? Me dijo, ¿mi papá tiene otra novia? Y yo le dije, sí, tu papá tiene otra novia y con esa novia él tiene un hijo. Y él me dijo, entonces es mi hermano, exacto, pero no es hijo de mamá, ¿sí? Entonces, así fue como yo le empecé a explicar, primero, cómo se había a lo mejor quebrado nuestra relación, cómo ya no éramos mamá y papá, una misma figura de familia, y ya le expliqué cómo existía otra persona, pues que en este caso era su hermano. Sí, hasta llegar en el momento en el que él me dijo, mamá, ¿y yo puedo conocerlo? Sí, le dije, adelante, sí, o sea, yo, mamá, estoy dispuesta, si tú lo quieres hacer, lo hacemos. Déjame pedir, pues, allá los permisos, la autorización para que tú lo conozcas, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Y se da esa situación? ¿Pides los permisos y se da esta condición? Yo sí los pedí. Ajá. Él en Navidad me dijo, mamá, ¿podemos comprar un regalo para llevárselo? Sí, mi amor, adelante, ¿no? Entonces compramos un regalo. Él esperaba verlo en esta Navidad que pasó. No lo pudo ver, no lo conoció, no lo conoce. O sea, al día de hoy no lo conoce aún. No, Ok. todavía no lo conoce. Y él todavía sigue preguntando, ¿no? Porque para él sí es un... Pero no se te concedió el permiso o qué sucedió. O sea, ¿te dijeron no? A él, al papá, ¿no? O sea, al papá de mi hijo, Ajá. le dijeron no se lo prestaron, pues, ¿no? Ya. Entonces, por ya, eso ya. no, Ajá, no ok. lo pudo conocer mi hijo, ¿no? Ok, híjola. Pues está compleja la situación, Arely, pero ¿cómo sobrellevar esta situación? Porque a veces venimos aquí y platicamos de cosas que nos pasaron de manera anecdótica o de cosas que la vida nos presentó y cómo la resolvimos. Y me queda claro que esta parte de tu realización profesional, de tu realización como mujer, de tu plenitud, del saber que no estabas en el sitio correcto, esa parte está sana, pues, y lograste salir de ahí y eres muy talentosa y muy afortunada en muchas cosas. Pero ¿cómo todavía hay cosas que quedan por resolver, como hay cosas que quedan por hacer y se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que cerráramos un poco, que vayamos cerrando un poquito con esto. ¿Cómo hacer, Arely, para resolver todas estas cosas? ¿Hacia dónde piensas caminar? ¿Hacia dónde piensas ir? Para que estas cosas cada vez te ayuden a convertirte, por supuesto, en la mujer plena que estoy seguro que ya sientes que eres, pero que quieres, por supuesto, seguir fortaleciendo y, por supuesto, también para enseñarle los mejores valores a tu hijo. ¿Hacia dónde caminas con esto? Sí, pues yo lo primero que hago es recordarme siempre que mis planes son míos y que nadie los va a trabajar por mí, que los sueños me pertenecen a mí y que si yo los quiero cumplir, pues me toca trabajarlos a mí. Entonces, dentro de todas mis metas, todas las visiones, los objetivos que yo deseo cumplir, lo primero que siempre me recuerdo es nunca permitas lo que te permitiste en aquel momento, ¿sí? Uh-huh. No permitas esos vacíos, no permitas esos fantasmas o esos momentos en los que estabas en depresión. No te los permitas jamás, ¿no? Sigue cumpliendo esas metas, esos objetivos y ve tras tus sueños. Ya no estoy sola en el ir tras esos sueños, uh-huh, sino que pues ya tengo acá a mi compañerito de vida. Entonces siempre es, pues como para todas las mamás, mi motorcito, pero siempre clara. ¿Te refieres a tu hijo? Claro, porque mi hijo. no es que en ese momento tengas a
a una pareja, pues. Ah, no, yo me refiero totalmente Pasa a el mí. Insta, morra, de una vez, mira. Oye, entonces, esta parte de las conversaciones que hemos tenido, es decir, de saber qué no quiero, el saber con qué no me voy a conformar, o el saber que no voy a hacer cosas de manera emergente únicamente por llenar ciertos vacíos que a la vuelta de los años van a venir a cobrarme factura. Creo que es una gran lección y un gran aprendizaje, Arely. Y como de manera general, ¿qué le pudieras decir a las personas que se están identificando, que se identifican con tu historia en este momento porque les pasó o igual o similar, para dar ese primer paso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer si no sabes a dónde dirigirte? Pues, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, pues, aceptar que es una realidad, que no puedes ocultarlo, que sí vas a sufrir, claro, muchísimo, pero yo recuerdo incluso que me decían, es que te vas a sentir bien. Y yo decía, ¿pero cuándo? Díganme cuándo, en qué momento, qué día, ¿sí? Sí te vas a sentir bien y solamente pues hay que saber cómo enfrentar la situación, el no darte nunca por vencido, el saber que las tristezas, por más profundas que sean, siempre tienen la manera de poder salir de ellas. Y pues un consejo que les podría dar es el solamente no abandones tus sueños, apasionate por aquello que deseas cumplir y haz que tus planes pues sean solo tuyos. Excelente. Arely, muchas gracias por esta conversación, gracias por la confianza. Sé que son temas que aún sigues trabajando, que sigues manejando y que le has sorteado, y quiero hacer este reconocimiento a través de la señal de Televisa Sonora, donde quiera que estés viendo, que estén viendo ustedes este Huachapori el día de hoy con Arely Villalobos, porque considero que eres una mujer sumamente astuta, sumamente inteligente, capaz, una mujer talentosísima en muchísimas áreas de tu vida, y al final de cuentas creo que eso necesita en nuestro mundo, esto necesita la vida, más Arelis que vayan pues por la vida contagiando a otros con ese sentido del humor, porque aquí donde la ven muy seriecita y muy propia, pero hablar esta mujer es un relajo hablando, así que te agradezco mucho la confianza, te agradezco que estés aquí, y aquí tienes tu casa para platicar siempre que lo quieras. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Arely. Gracias a ustedes, por supuesto, también por el favor de su atención. Recuerden, pueden seguir las redes sociales de Televisa Sonora, las redes sociales de Huachapori. Los invito también a seguirme en mis redes sociales. Aparezco como Gonzalo Blancarte. También les invito a que nos hagan recomendaciones. Si tienen ustedes también conocidos o aquellas historias que creen que pueden llegar a identificar o que pueden llegar a inspirar a algunas de las personas que nos están viendo, van a ser súper bien recibidas. Los invitamos, por supuesto, a que no se pierdan cada uno de nuestros programas. Recuerda, no importa qué parte de tu vida o de tu historia decidas contar. Si la cuentas con el corazón, habrás logrado inspirar. Soy Gonzalo Blancarte. Nos vemos. Hasta la próxima. Regresamos a la programación normal.